Muy queridos hermanos, pues estamos ya iniciando un tercer módulo del primer nivel y yo le agradezco mucho al Verbo Encarnado que nos esté permitiendo reflexionar profundamente en el carisma tan maravilloso que nos regaló a través de Jean César de Matel. Iniciamos, recordarán, con la elección, la promesa y la alianza que el Señor va haciendo del pueblo de Israel y por consiguiente con todos nosotros. Ya en la segunda parte reflexionamos el Dabar en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, y concluimos la semana pasada con el Nuevo Testamento. Ya en este tercer módulo vamos a hablar de la realización precisamente de esta promesa que el Señor hace con el pueblo de Israel y por consiguiente con nosotros, con la promesa mesiánica, para terminar reflexionando en la alianza que Él va a hacer con la Iglesia a través de Cristo Jesús. Esta promesa ha sido la constante que va a mantener al pueblo de Israel fiel al Señor. Va a haber sus tensiones en todo el pueblo de Israel y llegando a la persona de Jesús se ve la realización de estas promesas. La gente esperaba con mucha ansia este mesianismo, pero nos vamos a dar cuenta en esta sesión cómo esta idea del mesianismo que el pueblo de Israel iba esperando va madurando, va cambiando y va adquiriendo pues tintes diferentes desde que fue hecho en el pueblo de Israel, el profeta Natán, que se lo hace al rey David, hasta el cumplimiento de esta promesa mesiánica en la persona de Jesús. Encontramos en el Antiguo Testamento tres personajes que nos van a ayudar a comprender quién es Jesús. El primero es el título que el mismo Jesús se da a sí mismo, que es el Hijo del Hombre, tomado del profeta Daniel, queriendo aclarar, por así decirlo, su ser hombre, hijo del hombre, el Verbo encarnado, quien siendo de naturaleza divina asume nuestra condición humana y se hace como uno de nosotros. El siguiente título es el de siervo de Dios, que Isaías nos da una imagen muy clara de el que vino a servir y el que sufre en este proceso de salvación de toda la humanidad. Y el título que es el que nos va a ocupar en esta sesión es el de Mesías, el ungido, el elegido por Dios, el que el profeta Natán le va a prometer a David en nombre de Dios, como por medio del cual se van a realizar la salvación para el pueblo de Israel. Recordemos cómo fue la formación del pueblo de Israel. Salieron de Egipto como una familia, capitaneados por Moisés, guiados por Moisés, llegaron al monte Sinaí, donde el Señor les da las tablas de la ley y les promete que van a ser su pueblo. Dejan de ser familia y se convierten en una nación con las 12 tribus. Pasan 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida con Josué a la cabeza, conquistan la tierra prometida y se establecen ahí. Y entonces van a aparecer los jueces que van a ser quienes van a ir guiando al pueblo en su vida. Entre estos jueces encontramos los que aparecen en la diapositiva. Pero el pueblo no se siente contento, contagiados por la realidad de los pueblos vecinos que tienen reyes, expresan su inconformidad y entonces piden ya no tener jueces, sino tener reyes.
el Señor le dijo a Samuel que se los concediera. A Samuel no le gusta mucho la idea, porque él entiende que es un pueblo distinto, pero el Señor le dijo: no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces les dio el primero de los reyes, que fue Saúl. Saúl no fue un hombre fiel, entonces Yahvé escogió a otro rey y le pidió a Samuel que lo consagrara. Y así fue como el rey David inicia propiamente el gobierno de este pueblo de Israel. David era un rey muy especial, amaba mucho a Dios, buscaba serle fiel, aunque tuvo sus pecados. Él descubre que se hace un castillo muy grande y le apena que las tablas de la ley estén en una tienda de campaña. Entonces le dice a Natán, que era el profeta en ese momento, que se sentía inspirado de hacerle un gran templo a Yahvé. A Natán le parece una buena idea, entonces le dice: muy bien, sigue lo que te dice tu corazón y hazle el templo. Pero al día siguiente, Natán llega con un mensaje de Dios donde le dice que pues no, que no le va a tocar a él construirle el templo a Yahvé, que le va a tocar a su hijo, pero le va a hacer una promesa. Y en esta diapositiva vamos a ver cuál es la promesa que Natán le hace en nombre de Yahvé a David. Yahvé te anuncia que él te edificará una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono estará firme eternamente. Esta es precisamente lo que nosotros conocemos como la promesa mesiánica, la promesa que Dios le hace al rey David de que siempre va a haber en el trono uno de sus descendientes. La dinastía de David va a durar por mucho tiempo, pero cuando viene el momento de la deportación, que se destruye el templo y el pueblo sale a la deportación, el pueblo queda con la seguridad de que había una promesa que Dios le había hecho a su siervo David, y esto los va a mantener con la esperanza de volver a restituir esta promesa que el Señor le había hecho al rey David. Obviamente la idea del Mesías surge como el ungido como rey, porque nace precisamente a partir de la promesa hecha al rey David en el año 1010 al 970, que fue lo que duró el reinado de David. Y esta idea fue manteniéndose por mucho tiempo en el pueblo, sobre todo mientras estaba la dinastía del rey David. Pero, ¿qué significa la palabra Mesías? Es un sustantivo que es derivado del verbo mashach, que significa ungir. Entonces, Mesías es un ungido, es un rey. Es alguien que se le pone aceite en la cabeza para ungirlo y es elegido para que sea el descendiente del rey David. Esa es la primera idea fuerte que recibe el Mesías, la idea del Mesías. Pero, ¿qué sucede con esta idea del mesianismo
si termina la dinastía de David, si ya no hay reyes. Y para esto yo quisiera hacer como un recorrido de qué fue lo que fue sucediendo con el pueblo de Israel después de que termina el reinado del rey David. Vamos a hacer este recorrido de adelante para atrás para ir comprendiendo qué fue lo que pasó y cómo esta idea del mesianismo va a ir cambiando. Por eso quisiera hacer un recorrido desde el siglo I hasta casi el momento del destierro del pueblo en Babilonia. Como ustedes bien saben, el dominio romano llegó a Palestina en el año 68 a.C. Antes de eso, el pueblo de Israel, la tierra de Canaán, va a estar dominada por los griegos. En un primer momento, por el grupo de los griegos que viene de Egipto, que son los Ptolomeos, y después por los seleucidas que vienen de Antioquía. Todo esto comienza del 333 a.C. al 68 a.C. Anterior a este están los persas, es decir, regresando del destierro en Babilonia, los persas van a tomar la tierra de Canaán. Ellos pensaban que regresando ya a la tierra prometida después del cautiverio, iban a llegar de nuevo a su tierra a ser libres. Y oh sorpresa, no sucede así, sino que se encuentran con los persas. Esto sucede en el año 539 a.C. Este tiempo fue cuando ellos regresan y entonces quedan como tributarios, lo que se conoce como satrapía. No hay un rey y quedan un poco abandonados, tratando de reconstruir lo que era la nación después de la destrucción tan terrible que fue mientras ellos estaban en el destierro. Y el destierro, como ustedes saben, sucedió en el 586 a.C., que se llevaron a la mayor parte de los nobles, de los sabios, de los trabajadores a la tierra de Babilonia. Este tiempo es un tiempo de mucha desolación para el pueblo, es el tiempo en el que se destruye la capital, Jerusalén, y es el fin de la dinastía davídica. Como ustedes comprenderán, cuando el pueblo, después de haber perdido a su rey, entran bajo la esclavitud de todas estos grupos de los babilonios, de los persas, de los griegos, del dominio romano, la esperanza del Mesías se hace cada vez más fuerte, pero va tomando un giro muy diferente a lo largo de los años. Vamos a ver entonces cómo el mesianismo que se va a ir desarrollando en el pueblo de Israel va a tener diferentes etapas. La primera etapa es, como ya veíamos, el mesianismo dinástico, que es en el tiempo de los reyes, que es del 975 con el rey David hasta el 586 en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después viene el mesianismo durante el destierro en Babilonia, que fue del 586 al 538 antes de Cristo. El tercer momento va a ser el mesianismo ya de regreso del destierro del 538 al 515. Este va a ser el momento donde la mayor parte de los profetas le van a estar recordando al pueblo de Israel que tienen que ser fieles, que tienen que regresar al Señor, y esta idea del mesianismo se va a ir profundizando más y va a ir tomando un giro diferente. El cuarto es ya durante el tiempo del judaísmo, en esta espera ansiosa porque el reinado de David se vuelva a establecer. Esto va a ser del 515 al siglo I.
Y por último, hay un mesianismo extrabíblico que no se da únicamente dentro del pueblo de Israel, sino que hay diferentes escritos que van surgiendo alrededor y que no están registrados en la Biblia, pero que sabemos que existían en las diferentes comunidades. Esto se da desde el siglo II antes de Cristo y sigue madurándose aún en el siglo II después de Cristo. Este cuadro me parece muy importante para que ubiquemos en la historia del pueblo de Israel hasta el siglo II después de Cristo las diferentes ideas del mesianismo. Como ustedes pueden ver, fueron 389 años en los que Israel tuvo un rey. Después viene el mesianismo durante el destierro, que fueron únicamente 48 años, pero que fue toda la destrucción y la purificación del pueblo. Después viene el mesianismo regresando del destierro, que fue el esfuerzo por construir la nación, reconstruir la nación con Nehemías y la idea de a lo mejor Zorobabel que se vaya a instituir como el nuevo rey y nadie sabe qué pasó con él. Si se dan cuenta, en la parte superior puse un cuadro que dice la Biblia. Este fue el momento entre estos, en el momento del destierro y luego el regreso del destierro, cuando los libros de la Sagrada Escritura van tomando forma. Hay una tradición oral que el pueblo va trayendo, pero es en este momento cuando los diferentes autores sagrados hacen la recopilación o hacen la narración de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Y después viene 516 años del mesianismo durante el judaísmo. Y luego el mesianismo extrabíblico, es decir, esta idea del Mesías que no está propiamente concentrada en los libros sagrados. Vamos a ver entonces cómo esta promesa que el Señor le hace a David a través del profeta Natán se va a ir repitiendo, por así decirlo, en muchos libros de la Sagrada Escritura. Comencemos por el libro del Génesis, que se escribió durante el reinado de Salomón. Dice en Génesis 49, no se apartará el cetro de Judá, ni el báculo de entre sus piernas, hasta que venga aquel de quien es, y a él obedecerán los pueblos. Es decir, la promesa mesiánica que se vive durante el tiempo de la dinastía es una promesa de mucha alegría, de mucha certeza de que Dios va a estar con su pueblo y que va a durar por toda la eternidad, y que el Señor va a estar acompañando a este rey. Después, en el libro de los Números, en capítulo 24, versículo 17, dice, lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Es decir, este rey va a gobernar de tal manera que todos los pueblos se van a inclinar ante este pueblo de Israel con una dinastía tan fuerte como la del rey David. Y ya en el siglo VII, con Isaías, al que lo conocemos como el profeta mesiánico, existe esta promesa que nosotros escuchamos con mucha frecuencia, sobre todo en el tiempo del Adviento. Esto fue escrito en el 734. El rey Ahaz estaba en peligro de ser destituido y Dios manda al profeta Isaías y me dice, he aquí que una doncella está encinta y va a dar luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este profeta lo leemos con toda esta visión de que el profeta Isaías está anunciando precisamente el nacimiento de Jesús de la Virgen María. Y no sé si les sucede a ustedes, pero a mí me pasa que lo escucho y veo el nacimiento, veo
las luces que ponemos durante la Navidad y la esperanza que tiene el pueblo de la llegada de un descendiente de David. Y a los 9 meses Isaías compone este canto alabando precisamente el nacimiento del rey Ahaz. El pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierra de sombra, una luz brillante los cubrió, porque una criatura nos ha nacido, un hijo nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Esta es la primera parte del profeta Isaías, donde precisamente plasma ese gozo, esa alegría de un rey, de un mesianismo que habla de un rey triunfador que va a traer luz a las naciones y que va a estar acompañado precisamente de Yahvé. Y una característica que le va dando Isaías es que va a ser el príncipe de la paz. Más adelante, ya en el capítulo 11, va madurando en esta idea del mesianismo y dirá el mismo Isaías: dará un vástago el tronco de Jesé. Recordamos que Jesé es el padre de David. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Con esto vemos cómo ahora la visión que va teniendo Isaías de lo que es el Mesías que va a venir, es un Mesías que va a estar lleno del espíritu de Yahvé. Y las características que le va dando es precisamente llenarlo de los dones del Espíritu Santo que lo van a ir acompañando. Y más adelante, cuando se va acercando la caída de Israel, Jeremías interviene hacia el año 586 y nos dice: mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que le llamarán: Yahvé, justicia nuestra. Y es que cabe recordar aquí que los descendientes de David no se caracterizaron realmente por ser unos reyes justos, unos reyes fieles a Dios. Igual que Salomón, igual que el mismo rey David, se iban alejando de Dios, iban llevando al pueblo por un camino que no debían, y por mucho tiempo, tiempo que duró la dinastía, se luchaba precisamente porque el descendiente de David fuera un rey justo. Y conforme se iban alejando del reinado de David, se iban acordando de aquellos tiempos de gloria que se habían vivido con el rey David. Llega un momento en que viene el destierro a Babilonia en el 586, cuando llegan los babilonios y se llevan a gran parte del pueblo a Babilonia, destruyen el templo, destruyen todas las instituciones, y entonces se llevan a los sabios, a los nobles, y dejan a los pobres, a los enfermos, a los negados propiamente del pueblo, los dejan en la tierra prometida. Y entonces, durante el destierro van a existir varios profetas que van a estar anunciándole al pueblo que no pierdan la esperanza, que va a haber un momento en que van a regresar a la tierra prometida, y entonces va a llegar a ellos un descendiente de David que los va a restituir y va a volver a aquella promesa que le hizo Yahvé a David de tener a un descendiente de él para toda la eternidad. Y entonces vamos a ver a Ezequiel, que viene a anunciar al pueblo este descendiente de David en el 585. Después, el escritor del Salmo 89 también habla de la promesa de Dios hecha a David,
con el Salmo 89. Y el segundo Isaías, que ya empieza a ser distinto a lo que fue aquel triunfo del primer Isaías, vuelve a retomar las promesas hasta el año 550. Todo esto lo veremos en Isaías del capítulo 55 en adelante. Aunque no fueron muchos años realmente del pueblo en el destierro, sufrieron mucho. Recordemos que desaparecieron las tablas de la ley, no sabemos qué pasó con ellas y las destruyeron. El templo, que había sido el orgullo de toda esta nación, que duró durante la dinastía del rey David, dejó al pueblo muy lastimado. Y la esperanza que iban teniendo en que iba a restituirse el reinado de David fue muy fuerte. Regresan a la tierra prometida, no sabemos en qué circunstancias, a lo mejor con mucha ilusión, pero cuando llegan a Jerusalén, la tierra está devastada. Llegan sin elementos para poder reconstruir el templo, su espíritu está bastante apachurrado, pero hay un esfuerzo sobre todo de los poderes religiosos, de poder animar al pueblo y que le echen todas las ganas para poder reconstruir el templo y volver a recuperar la grandeza que habían tenido durante el tiempo, sobre todo del rey David. Y aquí aparecen varios profetas que van a tratar de animar al pueblo en esta reconstrucción. Buscan algún descendiente de David y se conoce que está Zorobabel, que es descendiente de los reyes, y lo ven a él como la promesa que se puede llegar a cumplir. Ageo lo menciona en el 520 y lo visualiza como la promesa de este rey que va a continuar, descendiente de David. Dice así el profeta Ageo: aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, oráculo de Yahvé, y te haré mi anillo de sello, pues tú eres mi elegido, oráculo de Yahvé Sebaot. Esto expresa el deseo grande que tenía ya el pueblo de buscar a ese representante, a ese Mesías, a esa persona que puede ser ungida para que continúe con el reinado de David. Y también el profeta Zacarías, en el mismo año entre 520 y 515, considera a Zorobabel como el candidato a que sea rey. Había que reconstruir la nación, volver a formar las instituciones y entonces poder ungir a Zorobabel. Y dice así el profeta Zacarías: así dice Yahvé Sebaot, este es el hombre llamado Germen, debajo de él habrá germinación y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono, habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ambos. ¿Qué pasó con Zorobabel? No lo sabemos. Simplemente desapareció. Cuando regresan los israelitas a Jerusalén, es porque Ciro, que era un emperador persa, los regresa porque los persas llegan a conquistar a los babilonios. Entonces Ciro los regresa a la tierra y ellos pensaron que iba a ser un momento de liberación, de quedar otra vez como nación. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que quedan bajo el dominio del imperio persa. Eso sucede ya entre los años 515 al 6 a.C., que es el tiempo que va a durar el pueblo antes de la caída ante los romanos. La opresión en que fue viviendo el pueblo de Israel le hizo desear con más ansias la liberación y la espera de un Mesías. Ya la imagen del Mesías empieza a cambiar. Ya no es aquella idea triunfalista de la dinastía davídica, sino empieza a cambiar.
Cuando Ciro, emperador de Persia, les envía de regreso a su tierra, quedan los judíos entonces bajo el imperio persa. Después, en el año 333, termina el imperio persa y los judíos volvieron a soñar entonces con que ahora sí iban a vivir en libertad. Pero llegaron los griegos, primero los que venían de Egipto, llamados Ptolomeos, y después llegan los venidos de Antioquía, llamados Seleucidas. Y en medio de entre estos dos grupos griegos, obviamente la promesa mesiánica sigue tomando un giro distinto, ya es desde el sufrimiento, ya es una esperanza de una liberación política, un deseo de liberación, están cansados de la opresión y de repente en el año 68 a.C., con la destrucción del templo de Tito, entran los romanos y a Jerusalén le llaman la Elia Capitolina y quedan bajo el imperio Pompeyo, que fue peor de todas las otras, de todos los otros conquistadores. Los romanos se convierten en un dominador, un colonizador muy agresivo, muy violento, que castigaba sangrientamente a la gente que no le obedecía. Los textos bíblicos que tenemos de esta época son, por ejemplo, Miqueas, que habla de un rey que va a ser pastor. Ya no es aquel rey triunfador, sino es un rey pastor. Lo escribe en el 450. Miqueas capítulo 4, versículo 14 al capítulo 5. Y dice así: En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelvan con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. El vencedor futuro de Asiria, él será la paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo, le pondremos 7 pastores y 8 capitanes. Después viene otra promesa del mesianismo en el año 400 que queda registrado en el libro del Génesis. Este pasaje que lo conocemos bien, cuando nuestros primeros padres pecan y entonces le dice Yahvé: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Aquí ya viene la promesa de alguien que va a ser de linaje distinto al linaje de la humanidad. Y el Salmo Mesiánico 2 dice: Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé, y él me ha dicho: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia a las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Y otro salmo mesiánico es el Salmo 110, donde se habla del Mesías que será sacerdote y rey. Este lo conocemos a la perfección, lo rezamos cada semana. Oráculo de Yahvé, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. Con la conquista de los romanos a la tierra prometida, cuando Pompeyo conquista Jerusalén, el país cae bajo la dominación romana. Y para el 37 a.C. les imponen a un rey que no era propiamente descendiente de David, sino era Idumeo. Este rey va a ser Herodes. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué rechazaban tanto al rey Herodes. Él no era romano, pero fue impuesto. Entonces el pueblo de Israel lo considera como un usurpador.
y este va a gobernar Palestina hasta el año 4 a.C. A él le toca el nacimiento de Jesús, pero era tan sangriento que manda matar a los niños, y entonces José identifica en sueños que tiene que salir huyendo junto con María hacia Egipto, a esperar a que muera el rey Herodes. Y vamos a encontrar ahora en la literatura extrabíblica un salmo que es muy significativo, que habla precisamente de este rey que van a estar esperando. Se le llama el Salmo Apócrifo 17 de Salomón. Y dice así: Señor, tú eres nuestro Rey por siempre jamás. En ti, oh Dios, se gloriará nuestra alma. ¿Cuánto se extiende la vida del hombre sobre la tierra? Mientras dura en ella, pone su esperanza. Pero nosotros esperamos en Dios nuestro Salvador, porque el poder de nuestro Dios es eterno y misericordioso. Su reinado y sus sentencias se mantienen siempre sobre los pueblos. Tú, Señor, escogiste a David como rey sobre Israel. Tú le hiciste juramento sobre su posteridad de que nunca dejaría de existir ante ti su casa real. Y así continúa. Este salmo habla precisamente de esa esperanza que el pueblo está teniendo de que la promesa que le hizo el Señor a David se iba a cumplir en uno de sus deseos. Y también se sabe que de los escritos que se encontraron en las cuevas de Qumran hay otros libros que hablan precisamente de esta esperanza del pueblo. Y hay escritos rabínicos donde se habla del Mesías prometido en 6 diferentes puntos. El primero, que va a ser de la familia de Aarón. El segundo, que es un profeta maestro a la manera de Moisés. También que el Hijo del Hombre va a ser portador de salvación. Que Elías va a ser como el precursor también del Mesías. Y Moisés estará unido a Elías. Y que será un profeta que retorna como retornó Jeremías. Después de este recorrido de cómo fue madurando y cómo se fue transformando la idea del Mesías en el pueblo de Israel, nos queda la pregunta: ¿Jesús se identifica con esta idea del mesianismo que el pueblo fue teniendo? Por las reacciones que Jesús fue teniendo, podemos concluir que Jesús acepta ser el Mesías, pero no como el pueblo lo estaba esperando, un libertador político, alguien que les iba a traer la libertad política, económica, social. Él se sabe el Mesías elegido por Dios para traer la salvación al pueblo, pero es un mesianismo distinto. Y aquí es donde aparece la otra imagen que ya les mencionaba yo en el Antiguo Testamento, que es la del siervo de Yahvé, tomada en el profeta Isaías, principalmente en el segundo y el tercer Isaías. Es una figura misteriosa, imprecisa, anónima, y que está expresada en los 4 cánticos que nos presenta el profeta Isaías. El primero, que es Isaías 42, que es del segundo Isaías, que después Mateo lo va a tomar refiriéndose precisamente a la persona de Jesús. También del segundo Isaías tenemos el capítulo 49, que está mencionado de la misma manera en el Evangelio de Lucas en 2:32. Y después ya en el tercer Isaías sería en Isaías 50 del 4 al 11, que está tomado propiamente en Mateo, en la narración sobre la pasión, en el capítulo 26 y capítulo 27. Y por último, en Isaías 52, que es un capítulo muy largo, el 52 y 53, pero que vale la pena leerlo desde una visión cristológica y tratar de descubrir ese mesianismo que Jesús sí va a aceptar. Por eso viene lo que se llama el secreto mesiánico, es decir, que cuando la gente reconoce en Jesús al Mesías,
Jesús les pide que guarden silencio, que no es Él al que se refieren. Y entonces pide, es impresionante cómo Jesús, cuando les reconoce a alguien que Él es el Mesías, va a ser a personas que no tienen nada que ver con el judaísmo directamente, como es a la mujer samaritana. A ella sí le revela: yo soy el que te está hablando, el Mesías. Pero a todos los demás les dice: cállate, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque el mesianismo que Jesús trae es un mesianismo muy distinto. Concluyendo, vemos cómo la visión del mesianismo va a cambiar, tiene todo un proceso de transformación, pero esa visión del mesianismo perdura hasta nuestros días. Esta visión nos ayudará a comprender con mayor plenitud la esperanza del pueblo judío hasta nuestros días en un Mesías que les traiga nuevos tiempos de prosperidad. Hoy la esperanza mesiánica se manifiesta en deseos de paz. Ya no buscan a un personaje, sino ahora el judío busca vivir en tiempos de paz. Y como que no lo han logrado mucho, ¿verdad? Bueno, con esto concluimos esta presentación. Espero que les haya servido para comprender un poquito más este mesianismo que Jesús viene a cumplir y que nace precisamente con el rey David en la promesa que Natán le hace en nombre de Dios. Muchas gracias. Alabado sea el Verbo encarnado.